Listo. Muy bien, estamos en el capítulo 26, versículo 30 del libro de Mateo. Léase. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Entonces Yeshua les dijo. Sí. Cuando hubieron cantado el himno, salieron Del monte monte de los olivos. Bien, ¿qué es cantar el himno? Odú. ¿Qué es? Es el Jalel. ¿Qué es el Jalel? La cuarta copa, la copa de alabanza. Cuarta copa de Pesaj. Perdón. Dime. Eso es cantar el himno, no cantaron cualquier cosa. Cantaron el el Jalel. himno nacional? Cantaron la Tikva. Perdón, entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo es Jalel? Jalel. Jalel. 114 a 118 y 136. Los salmos. 114 a 118, 136 componen el Jalel. Ellos cantaron 114 al 118 y el 136. Son los salmos que componen lo que se llama el Jalel. Jalel es alabanza. Es la cuarta copa de Pesaj. De las 4 copas que tomamos, corresponde esto a la cuarta copa de Pesaj. O sea, tomaron la cuarta copa de Pesaj habiendo cantado los salmos respectivos y después de que terminaron la cena de Pesaj, se fueron del monte de los olivos. ¿a dónde? Entonces Yeshua les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque Cristo está. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Es una versión castiza, ¿eh? No importa. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ahí es aquí ya. Dale. Yeshua le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Por qué 3 veces lo va a negar? Que Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No. Negó todo. ¿Por qué 3 veces? ¿Por qué dice Yeshua 3 veces? Y por los 3 días que va a Ahí hay un párrafo que está añadido en el relato ¿Así? de Mateo. Ahora les voy a mostrar cómo se agregaron esas palabras. Que esa es mi interpretación personal. Ahora les voy a explicar por qué. Termino ahí. Pedro le dijo: aunque no se... Esperá, bueno. muchacho, estás apurado. ¿Por qué lo negó 3 veces? ¿Por qué Yeshua dice 3 veces? Cuando menciona eso, hace énfasis en 1, 2, 3. El ejemplo que dio con la bat. ¿Cómo era? El 3 en el hebreo es el superlativo. Sí. O sea, es la negación de la negación de la negación. No hay mayor negación. Por eso 3 veces. Es lo máximo. Es lo máximo. Por eso decimos Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo. 3 veces. En español diríamos Kadoshísimo. Santísimo. Claro. En el hebreo no se usa eso. Se repite 3 veces algo. Entonces la negación es total, absoluta y completa. O sea, cuando cante el gallo, antes de que cante el gallo, te vas a alejar de mí por completo. Eso le acaba de decir. Y hay una parte que para mí está agregada, y es la parte que él dice: es necesario que resucite y que después los voy a ver en Galilea, porque eso pertenece al futuro. Nadie te va a negar. Cuando vos estás, a ver, imaginemos, pongámonos en la situación, estás con el maestro, viste al maestro resucitar gente, viste al maestro cruzar las aguas, viste al maestro reproducir panes, y si el tipo te dice: me voy a morir, y estás con él todo el día y te vas a morir con él. Y aparte te dice: voy a morir, voy a resucitar, y me voy a aparecer con vos en tal lugar. Esa parte está añadida. El autor está explicando la situación.
el autor del libro, está explicando la situación en sí mismo. ¿Entienden qué estoy diciendo? Sí. Porque si no, Yeshua les está hablando de una profecía. Haciendo el cuadro. Claro, entonces lo que está haciendo el autor del libro es explicar el acontecimiento. Va a pasar esto, esto y esto, y vos me vas a negar. Claro, como ya a posterior de la historia, narra. Se narra de atrás para adelante, no de adelante para atrás. Es así como fue escrito el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó? No, quiere No. bajar un poco. Y por ahí tengo que bajar este. Si yo bajo este. Sí, me está aturdiendo. Está muy alto, sí. Hola, y ahí estoy bajando. Ahí bajé. Bueno, listo. Ahí está. Entonces, desde mi interpretación, eso está puesto por el autor del texto que está explicando el texto, más que por palabras de Yeshua. Bueno, ¿Qué dice Yentov? Acá tengo a Pedro, mientras tengamos a Pedro vamos a aprovecharlo. Pedro, ¿qué dice Yentov? sobre la negación de Yeshua, ¿qué dice? ¿3 veces dice lo mismo? Sí. Me negarás 3 veces. Me negarás 3 veces. Muy bien. Bueno, leamos corrido. ¿Qué versículo es ese? 3 veces. Sí. 34. 34. Bueno, leamos corrido entonces hacia abajo. Yo les aviso cuando cortar, por favor. Pedro. Y Pedro le dijo, y Pedro, ¿no? Sí. Si está determinado que yo muera contigo, no te negaré. Y lo mismo le dijeron todos los discípulos. Eran todos héroes. Entonces Yeshua vino con ellos a una aldea que se llama Getsemaní Getsemaní, sí. y dijo, siéntense ahora mientras yo voy allá y oro. Y tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zatiel y comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, apóyenme y velen conmigo. Y pasando un poco más adelante, cayó sobre su rostro y oró y dijo, Padre mío, entre paréntesis está esto, si es posible, quita de mí esta copa, ciertamente que no sea como yo quiero, sino según tu voluntad. Y vino donde los discípulos y los halló dormidos, y le dijo a Pedro, así que no han podido velar conmigo ni una sola hora, vigilen y oren para que no caigan en tentación, pues en verdad el espíritu está listo para ir, paréntesis, a su creador, pero la carne es débil y enferma. Y fue por segunda vez a orar diciendo, si no puedes quitar esta copa sin que yo la beba, que se haga conforme a tu voluntad. Y volvió después y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban pesados. Y lo dejó y se fue a orar por tercera vez según las primeras palabras. Bien, otra vez aparece que 3 veces el suceso. ¿Sí? Entonces es el pedido, el mayor pedido que le pudo haber hecho a Dios de si hay alguna manera de pasar la copa de juicio. La copa a la cual se refiere es copa de Pesaj, la copa del juicio. ¿Por qué? Porque estaba muy triste hasta la muerte. ¿Por qué estaba muy triste hasta la muerte? ¿Cómo podía estar triste hasta la muerte? Alguien que resucitó, que hablaba con Moisés, y está contento, ya está, me voy de este mundo, chao muchachos. Sin embargo, estaba triste hasta la muerte. ¿Por qué? Y eso no es lo que nos pasa, era un ser humano, tenía sentimiento, y hasta si los discípulos a veces no podían esperar que estén durmiendo, que lo espere velando, ¿qué va a pasar con todo el trabajo y toda esa disciplina que él había enseñado en el camino? Y eso lo entristecía. Cómo se iba a mal usar su camino creando religiones. Lo estás mirando desde el futuro para atrás. Claro, bueno. Pero vos decís que entonces si vos decís eso, decís que él ya sabía eso. Y yo creo que sí, yo sabía. Su tristeza es una cuestión humana. La humanidad que tiene. Ahora, ¿cómo se puede estar triste cuando estás cumpliendo con la voluntad divina? Él estaba cumpliendo con su misión. Él sabía que esa era su misión. Isaías 53, Mashiach ben Yosef.
Él sabía, pero es un ser humano. Y como cualquier ser humano va a pasar ¿Por qué? por eso. ¿Por qué? Y porque yo también, si me entero que voy a pasar y que voy a morir, también voy a estar triste. O podría estar Lo que se triste me por otro ocurre. motivo. ¿Cuál? Podría ser, o sea, ¿Cuál puede ser su tristeza? la consecuencia de cómo los discípulos iban a tomar el hecho de que muera. Si a lo mejor, o sea, en lugar de permanecer juntos, cada uno se disgrega, se separan o se van, algo así. Si sabía que era... Bueno, ahí decía la misión, o sea, pasa de mí esta copa, tal vez se refiere a la misión que le dio. Triste hasta la muerte, bien por cumplir la misión o bien por lo que podía suceder en base a la muerte de él. Y ahora que veo la tristeza de que él iba a dejar hacia, iba a dejar este mundo, si él estuvo con el Eterno, en la creación de la creación del Eterno, con esta creación él iba a abandonar este mundo físico y va a volver, o sea, esa tristeza, pues ahí creo que la tristeza de abandonar el mundo físico, que él, eso me parece. Para mí estaba sufriendo la angustia típica de la muerte. No, si él resucita, si es eterno. Sí, pero yo no sé si él sabía eso, porque si lo vemos desde ese punto de vista, vemos como que él es un profeta que sabe todo. Yo no lo veo así, perdón. Una suerte de vidente. Yo no lo veo así. Yo creo que está pasando por el momento típico del hombre que tiene que pasar por eso. Por eso él dice, si se puede evitar, cuando dice la frase, si pasa de mí este cáliz, si se puede evitar, ¿no podría ser de otro modo? O sea, yo lo hago, pero ¿podría ser de otro modo? Ese es el momento en el que de alguna manera se plantea eso. Yo está bien eso, pero yo no comparto esa posición de como que él sabía todo, no la comparto para nada. Pero si el rey dijo, Isaías 53, él lo conocía bien. Bien, él lo conocía, sí, Y lo asumía. pero eso no significa que sea un profeta. Entonces, Porque sería negarlo al Padre, se estaría negando la voluntad de Hashem. Pienso que él no estaba triste. pero ¿por qué una persona que cumple con la voluntad de Dios no puede tener un sentimiento de tristeza? Te estás muriendo. Porque negaría la voluntad de Hashem. Ah, Dios quiere que te agarre un cáncer. A vos eso te... Chiste, ¿no? ¿A vos eso te pone contenta? No. Pero esto de tristeza. Le pasó en esto justo a Abraham cuando le da la misión de sacrificar a su hijo. Él iba Sí. para cumplir, pero no iba contento, iba Obvio. enojado, triste. En Obvio. un lugar el texto dice que va triste. Ah, ¿no? Sí, es muy No sintético. dice nada, el texto de Abraham no dice nada. Miren, la situación me parece que es otra. Me parece que es la siguiente. Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y Yeshua tenía la capacidad de, Dios a través de él resucitó muertos, por lo tanto él conocía secretos de la existencia, por así decirlo, que nosotros no conocemos, por así decirlo, por una cuestión de conocimiento y proximidad a la divinidad. No creo que sea, mi posición, no creo que sea el dolor del cuerpo en sí mismo. Recuerden el texto que dice, el espíritu quiere pero la carne es débil, traducido así. Esto es, el Yetzer Tov quiere, el impulso del bien quiere, pero el Yetzer Hará, el impulso del mal, lo básico, la carne, los impulsos propios no quieren. ¿Pero por qué no quieren? Por el dolor que iba a pasar, porque fue una muerte dolorosa y todo lo demás. ¿Le tenían miedo a eso? O es la disputa que el hombre hace. Hombre, no es una disputa, es como la pregunta de Abimelech a Dios. ¿Vas a matar al justo con el injusto? ¿Por qué me vas a hacer algo malo si mi corazón fue puro y fue íntegro y yo estoy con esta que me dijo que era la hermana de este señor y no que era la esposa? En este caso, Dios, y no pueden ser las otras profecías, Claro. no puede ser de otra manera. ¿Por qué? Porque no es la muerte de él, es la consecuencia de Israel.
es el rechazo de Israel en su Mesías. Habían dos fuertes expectativas. Si Israel lo merece, el Mesías viene como Ben David. Si Israel no lo merece, viene sentado arriba de un pollino, de un asno. Y él lo que está viendo es que se terminan de cumplir las profecías del siervo sufriente, que implican no sobre él mismo, implican sobre su pueblo la decadencia. Tus discípulos van a ver sufrir, arrastrar la cruz. Pero eso Daniel, lastimar, eso es lo de menos. Velo desde un plano más alto. Su pueblo, el pueblo al cual él le viene a enseñar Torá, el pueblo de la revelación, bla, bla, lo termina rechazando. Ya ahí ya lo rechaza, ya no hay más vuelta, ahí ya lo rechazaron del todo. Si no se puede de otra manera, no le podemos hacer ver a los sumos sacerdotes que el sumo sacerdote que está equivocado, al Sanedrín, no se puede intervenir, no podemos cambiar un poquito los designios, un poquito, Dios, viste, tirarme una soga para que yo haga algo más, y no, tenía que pasar por lo que tenía que pasar para ser rechazado. Creo que pasa por ahí su tristeza, creo que pasa por ahí, por un lado. Por el otro lado, este texto es un paralelo, esto siempre lo enseño, es un texto que es un paralelo con Jacob y la lucha del ángel con Jacob. Esa lucha cae en el Badok, en donde él pelea contra el ángel de Dios, el ángel de Sab, esa disputa que hay a la noche, y que el ángel después se va a rayar el alba para cuando aparecen las luces del día. Entonces cuando uno lee el texto, uno va a ver que Jacob estaba triste hasta la muerte también. Entonces ahí hay un paralelo. ¿Por qué? Porque el Mesías también, a ver, estamos creídos que viene el Mesías y sabe todo, entiende todo, y en la literatura hebraica, en la literatura judía, no es así. El líder se va haciendo líder. Moisés, no nació Moisés. Fue creciendo en su liderazgo hasta convertirse en el Moisés de hoy. El Mesías va creciendo en su servicio hasta convertirse en el Mesías sufriente. Y esa noche era la conversión definitiva de él como Mesías sufriente. Nosotros estamos creídos que es un Dios que baja y que ya se la sabe toda y viene a enseñar todo. Moisés, por seguir con el ejemplo, así es el pensamiento hebraico. La persona se va desarrollando hasta llegar al punto culmine, el punto más alto. En el caso de Yeshua, el punto más alto va a ser justamente vivir Isaías 53. Ante lo cual puede haber una reacción típica de la parte más instintiva del ser, que te diga, che, no podemos cambiar un poquito el plan. No sé, ya está, ya me rechazaron, voy y les hablo de otra manera o hago algo y hacemos que Israel no me rechace porque cambia la historia. Cambia la historia de Israel y cambia la historia de la humanidad. Como darle oportunidad, como para que... Darles otra oportunidad, hacer un milagro ahí, qué sé yo, cosas que pueden pasar, ese tipo de cosas. Es la típica fragilidad humana. Es la pregunta frente a la decisión divina. Dios dice, quiero blanco, sí, pero viste, no puede ser un poquitito gris, y no podemos arreglar 5 y 5. Y Dios le dice, no. Pero eso demuestra que no es un Dios. Bueno, sí, eso es obvio. Pero es lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida. Che, Dios, ¿por qué me diste? No pudo haber sido de otra manera. Es lo que nos pasa, a nosotros nos pasa lo mismo. Y la tristeza que tenemos todos de dejar este mundo, que sabemos que no es el mundo definitivo y que que el cuerpo te da dolores, todo lo que vos quieras, pero un añito más, un tiempito más, quiero disfrutar otra cosa, nos pasa todo. Eso, se habrá planteado un montón de cosas, aparte por la edad que tenía él. Es la instancia de la muerte. Sí, no había visto a Boca hacer el campeón de No, es obvio. Semejante cosa. Y no quedaba. No, en la instancia final del maestro no es sencillo. Realmente no es, obviamente que no es sencillo. Más allá de su estrecha relación con la divinidad, la oportunidad, estaba el Mesías ahí, de que cambiara la historia y de ver él a su pueblo triunfante, como el Mesías que se espera. Porque hay otra corriente que plantea que el Mesías muere, resucita inmediatamente, y él sabía que eso no iba a pasar.
Entonces, hay que verlo como desde el liderazgo, desde el punto máximo del líder, no desde la persona individual. Bueno, tuvo que vivir eso, por eso es el Mesías y no otro. Bien, sigamos. ¿Qué versículo es el que leímos? 24. Bien, sigamos de corrido hasta el 55. Entonces fue Jesús a donde estaban sus discípulos y les dijo: ustedes duermen y descansan. Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, pues miren que se acerca el que los traiciona. Todavía estaba él hablando y he aquí vino Judas Iscariote, uno de sus 12 discípulos, y con él estaba un gran grupo con espadas y látigos, enviados de parte de los principales sacerdotes y de los príncipes del pueblo. Y el que los traicionaba les había dado una señal: al que yo bese, ese es al que deben arrestar. Y enseguida se acercó a Yeshua y le dijo: Shalom aleja Rabí, y lo besó. ¿Qué tenés en el versículo 49? Y enseguida se acercó a Yeshua Sí. y le dijo: salve maestro. ¡Salve! Salve, ¡Salve! ¡Es trucho! Trucho. Salve es el saludo romano. Saludo de Ilavi César. Ahí te das cuenta Claro. cómo está manoseado el texto. Acá dice te saludo, que es lo mismo. Te saludo, Ave César, que lo saludaban así. Exactamente. Eso, Y levantaban la mano. Ahí te das cuenta, ahí te das cuenta cómo el texto está inventado. Claro. Está corrido de cultura. Se lo corrió a propósito de cultura. Porque nunca le van a decir un judío a otro judío con el idioma extranjero, sino con el shalom. El saludo es tan evidente ahí. Esa es la versión de Shem Tov, ¿no? El Shem Tov. Claro, esa Claro. sí, esa es Esa correcta. es la más correcta. Está bien contextualizada. Bueno, lo saludaron, le dieron el beso y para señalarlo. ¿Por qué fueron con palos y látigo y espadas? Espadas y látigos. ¿Por qué? Como tenían... Era la barra brava del Sanedrín. Los discípulos, algunos también tenían armas. O sea, Esos fueron los que estaban y estaban en el campo. Vos ir al campo tenés que usar cuchillo para ir al campo. Vivir en la montaña, estar en el campo, todo el mundo usa cuchillo. Vos que sos de la Patagonia sabés. Yo, en ese momento, lo iban a aprender porque Judas, precisamente, esta es mi interpretación. Dale. Y los romanos saben que cuando hay un líder de esas características y se proclama Mesías, se proclama rey, en tanto y en cuanto que ya es una amenaza para el imperio. De manera que piensa que sus discípulos van a hacer una revuelta en términos bélicos, en términos de guerra. Entonces por eso lo van a buscar de esa manera. Eso es lo que creía Judas, que él iba a reaccionar y que iba a llevar al Mesías, hijo de David, pero por la fuerza. Judas fue con la policía del Sanedrín. La gente que fue con él era la policía. La policía llevaba su arma. Palos, Se látigos. había escapado varias veces, lo quisieron apresar. Eso porque viste la película de Hollywood. Sí. Ahí está. Es una película de nieve. Es una película. No, pero se le escurrió, el texto dice se le escurrió. Sí. Hay gente que lo defendía y él se iba. Dentro del templo se le escurrió 2 veces, creo. ¿Cómo Era la policía y la policía iba armada. Era la guardia personal del templo de Sanedrín. Es así. Bueno, van, lo buscan. Lo buscan a Judas. ¿Cuántas monedas recibió Judas por esto? 30 de plata. 30 denarios, ¿no era? 30. Sí, no me acuerdo. busquen el número, por A favor. ver. Es importantísimo el número. Fíjense si encuentran el número, es importante. No estamos adelante porque acá... Más atrás debería estar, o más adelante, no me acuerdo, ya No, más No, en otra Más no sé, atrás, no sé, no sé, Mateo, acá no. porque si no, No, en Mateo se lo dice. Y fueron y le dieron una bolsa y después se ahorcó. No, más adelante. Más adelante. Más adelante. A ver, ¿cómo? Ahora de memoria no me acuerdo. Es importante el número. Acá en el 27.3. A ver, Entonces Judá
vio que había sido juzgado, comenzó a volverse en arrepentimiento y devolvió los 30 denarios. 30 denarios. Bien. Sí. Sí. 30 piezas de plata. Sí, denarios es una manera de traducir la pieza de plata, y es interesante que sea plata y que no sea oro. ¿Por qué? Porque acá hay una cosa escondida. Que sea que plata y no sea Y oro. no sea oro, claro. Y porque puede ser que él se ahorca porque sabe que se equivocó. No, porque erró no el compró vizcachazo. dólares. Tenía que haber comprado dólares, no compró dólares, señor. Pero no para Se volvió pobre. Hubo inflación. Y quebró. Era que se hizo heavy metal. Está muy loco. En la tradición de Israel, cada generación tiene 30 sabios que sostienen el mundo. Te estoy respondiendo lo de hacer. 30, no 3 ni 10. 30 sabios que sostienen el mundo, son los que contienen el mundo. Es por el mérito de esos 30 en cada generación que el mundo se sostiene. Bueno, y no viene... Yo decía 10, bueno, Por eso. está bien, ahora Y no viene son el 30. juicio divino. 30. Fíjense qué interesante la cantidad de monedas que recibe Judas. 30. Y no de oro, de plata. El oro es el sabio, el justo. La plata viene en segundo término, ¿no es cierto? Quiere decir que en esa generación no habían justos. Y los de Sanedrín no eran justos. No entendí esa parte. Bien. ¿Cuál es todo? No, eso, la relación de los 30 con la generación de Simón, con los sacerdotes. ¿Qué número le dan? 30. 30 con 30. Claro, pero no de El pago de la mentira, porque fue un juicio falso y hecho de noche, cuando no se hacían juicios de noche. Los juicios, o sea, eso estuvo todo mal hecho. Testigos falsos y de noche. Sí. Bueno, el pago que le dan son 30 monedas. Ujú. Es el opuesto a los 30 justos. Ah, ¿Por qué? Porque las monedas son de plata y no son de oro. Si son de oro, el justo resplandece como el oro. La plata no es lo mismo que el oro. No le dan ni 25 ni 44. Es una manera de decir el número, no sabemos si fueron 30, suponemos que fueron 30 que está puesto ahí. Claro, pero pero puede ser que los números tienen un sentido en la escritura. eso demuestra también, desde este punto de vista, La que decadencia de esa generación. que Judas no era traidor, como se dice. Bueno, Por hay eso es lo que pienso yo. Distintas posturas. Sí, hay distintas posturas sobre Judas. Unos plantean que lo que él estaba queriendo era la reacción de Yeshua Claro, para a mí es eso. el que echan los romanos. Y hay otros que plantean que toda la historia de Judas es inventada, porque Judas es el judío, y Judá. Qué casualidad, los judíos mataron a Cristo. El judío como Traición. figura de Claro, traidor. el judío traidor. Ah. Y lo vendió por dinero. Era el dinero lo que él quería. Lo cual no tiene sentido porque él después va y se ahorca. Por eso. Entonces si era el dinero te iba a estar contento. Pero por ¿Y eso para qué digo, se ahorca? Se da cuenta pero se equivocó en su estrategia. No es que lo traicionó. Él pensó que iba a encontrar la reacción y dijo, Mira, me equivoqué. Lo impulsó equivoqué, al y ahora- maestro a una reacción que el maestro no tuvo. Y ahora él queda para la historia como aquel que produjo semejante muerte. Ese es el problema. Bueno, sigamos. Hasta el 55 no sé por qué, pero sigamos. Y Yeshua le dijo, Ah, sí. amigo mío, ¿qué has hecho? Y ellos vinieron y alargaron sus manos contra él y lo arrestaron. Sucedió que uno que estaba con Yeshua alargó su mano y sacó su espada y le cortó una oreja a uno de los siervos de los sacerdotes. Y Yeshua le dijo, vuelve tu espada a su vaina, porque lo que saquen espada caerán por la espada. ¿No entienden ustedes que yo pude enfrentar a mis enemigos y ciertamente habrá para mí enseguida más de 12 legiones de mensajeros? Pero, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Porque así se ha dicho que sucedería. 55 dice, después Yeshua le dijo a la multitud, como si fuéramos ladrones han venido ustedes a tomarme con espadas y látigos. ¿No estaba yo cada día con ustedes en el templo enseñándoles sin que ustedes me impidieran? ¿Qué tienes en el 55? No, yo acá del 55 solamente, en aquella hora dijo Yeshua a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme.
Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Me sentaba con ustedes enseñando el Bueno, entonces esto refuerza, por lo menos mi opinión, porque ellos lo fueron a buscar buscando la reacción y él dice, ¿por qué vienen con espadas? Si yo no voy a hacer ninguna revuelta militar. Porque de hecho no la hace. Porque es la policía. Bueno. La policía va con su arma siempre. Está trabajando. Sí, pero está bien que van con su arma siempre. Aparte no lo iban a detener en público. Sí, pero también esperaban ¿cómo se dice? Alguna reacción. Dentro del templo el pueblo lo defendía. Dentro del templo se armaba la revuelta con el pueblo, había gente que lo quería. Eso muestra que había gente que lo quería. Sí, sí. Claro. Sí, Bueno, interesante que él enseñaba cómo, ¿cuál es la postura? Sentado. Sentado. En el rabinismo se enseña sentado, no se enseña parado. ¿Por qué? Porque estamos todos al mismo nivel. Ahí está funcionando el baño arriba. Estamos todos al mismo nivel, esa es la idea. Bueno, pasemos lectura 56 en adelante. Y yo les digo, aquí terminamos el capítulo. Ciertamente todo esto se ha hecho porque se estaban cumpliendo. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Ellos llevaron a Yeshua a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Y entonces se reunieron todos los escribas y los fariseos. Y Pedro se iba detrás de él a distancia hasta la casa del mayor de los sacerdotes. Y entró en la casa y se sentó cerca de los artesanos hasta que viera el final. Los principales de los sacerdotes y los fariseos deseaban hallar testigos falsos contra Yeshua para darle muerte. Pero no hallaron ni uno solo, aunque proveyeron muchos testigos falsos contra Yeshua. Al fin se presentaron 2 testigos falsos. Ellos dijeron, este dijo, yo tengo el poder de derribar el templo de Elohim y después de 3 días puedo repararlo. Y el mayor del sacerdote se levantó y le dijo, ¿no respondes nada contra el testimonio que estos se están levantando contra ti? Y Yeshua no respondió palabra. Y el mayor de los sacerdotes le dijo, te pongo bajo juramento por Elohim vivo para que no digas si tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim. Y Yeshua respondió y le dijo, tú lo dices. Pero de nuevo te digo, ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el mayor de los sacerdotes se rasgó la ropa y dijo, este ha bendecido a Elohim. ¿Para qué necesitamos otros testigos? Y miren, todos ustedes han oído cómo bendijo a Elohim. ¿Bendijo? Bendijo. Sí, así dice, bendijo eso. Acá dice blasfemado. Interesante. Entonces el Sí, sumo acá dice sacerdote bendijo, Ramón eso está lo- diciendo. Eso es Kiddush Hashem y eso es Hilul Hashem. Ah, Eso es santificar el nombre de Dios y eso es maldecir el nombre de Dios. Interesantísimas las dos. Esperá, ¿cómo dice la versión esa, Pedro? Perdón. eh, entonces el mayor de los sacerdotes se rasgó la ropa y dijo, este ha bendecido a Elohim. ¿Para qué necesitamos otros testigos? Y miren, todos ustedes han oído cómo bendijo a Elohim. Bueno, por eso acá dice entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, ha blasfemado. O sea, totalmente distinto. Totalmente. Uno es Hilul Hashem, Hilul Hashem, blasfemar el nombre de Dios. En hebreo lo estoy poniendo. Hilul Hashem, 66, Hilul Hashem, y el otro es Kiddush Hashem, santificar. Lo que nos muestra. ¿Qué nos muestra esta? Entonces, ¿qué dijo el sumo sacerdote correctamente, Rabino? ¿Cuál sería lo más correcto? ¿Cómo bendijo el nombre de Dios? ¿Cómo bendijo el nombre? Sí. ¿Por qué es lo más correcto? Porque es lo que está haciendo el sumo sacerdote, que después se rasga, se hace el corte en la ropa. ¿Por qué hace el corte en la ropa? Porque está bien lo que dice Yeshua, que él es el Hijo de Dios. Eso está muy bien porque es el Mesías ocupa ese lugar. 65. Y el sumo sacerdote se ríe, no es se ríe, ¿cómo sería esto? Toma las palabras de Yeshua como él las quiere tomar.
Porque está correcto. ¿Qué está? Yeshua cuando dice que es el Hijo de Dios está citando a Daniel 7:13. Él va a venir en las nubes, el Hijo del Hombre, bla 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 bla. Está citando a Daniel 7:13. Entonces lo que dice, Yeshua le contesta, para colmo le contesta con la escritura. Entonces era tan malo el sumo sacerdote que toma las palabras, pero le da la interpretación que quiere. Y Yeshua dijo que él era el Hijo de Dios. Perfecto. Claro que lo dijo. ¿Cómo lo interpretas al sumo sacerdote? Como que está cometiendo idolatría, como que se pone como el hijo de un dios. Entonces hay dos dioses, lo cual es un Hilul Hashem, una blasfemia. Si es el hijo de... ¿Cómo? A ver. Acá Una blasfemia. Pero si es el hijo de Dios, no es Dios. él le dice, te Es un conjuro título por el mesiánico. Dios viviente. No, despacito, no tengo. Espera. ¿Cómo? Es el hijo del Dios viviente. Te conjuro por el Dios viviente Habla que él. nos digas si eres tú el Mesías, el Hijo del Eterno. Pará, Daniel, pará. Eso Te pusiste a leer y... ¿Qué está diciendo? A ver, despacito. Que él afirma lo que dice él. No dice yo soy el Mesías. Él lo dice, sí, tú lo has dicho. ¿Está bien? ¿Y? Ese no es el tema. El tema es la frase. El Hijo de Dios. Claro. O sea, cuando dice... No es lo que dice Yeshua, es lo que quiere escuchar Exacto. el sumo sacerdote. Él dice, yo soy el Hijo de Dios, soy el Mesías. ¿Por qué? Porque en la literatura, en la forma de expresar qué es el Mesías dentro del pueblo de Israel es que es el Hijo de Dios. Que nunca significa eso para un judío que Dios tiene un hijo, eso es otro tema. Es un subtítulo más, que significa cuál es la semejanza y la relación que tiene el Mesías con Dios, pero no es que es el Hijo. Pero el sumo sacerdote toma las palabras y le da a él la implicación que él quiere. Ah, lo dijiste, vos querés ser igual que Dios, por lo tanto, muerte. Entonces no es lo que dice Yeshua, es lo que el sacerdote quiere escuchar. Cuando dice, este ha bendecido a Elohim, es como si lo estuviese diciendo, este te está haciendo semejante... Semejante, miren la bendición que le está dando a Dios, es peyorativo eso. Claro. Ahí es totalmente. peyorativo. Irónico. Es también. irónico, Claro, ahí irónico. está, con ironía lo está diciendo. Claro. Por eso se traduce como blasfemar. Claro, así que vos sos el... Claro, hijo de vos Dios. sos el Hijo de Dios, vos sos el Hijo de Dios, tú vas a ir a la muerte. Listo, tengo lo que necesito. Entonces no es lo que dice o hace Yeshua, es lo que el otro quiere escuchar. Le da ese significado Le con da, la misma palabra. vos lo dijiste, Ujú. le decía Yeshua, vos lo dijiste. O sea, más malo que eso no puede haber, más oscuro que eso no puede haber. Así, ¿no? Eso es cuando las personas ya tenían preparado lo que le iban a decir, de qué le iban a acusar, cómo le iban a acusar, y que se lo iban a hacer decir. Porque si no son acusaciones contra él, y acá la cuestión no es que lo acusen, sino que él lo diga. Una vez que él lo pronuncia, entonces vos lo dijiste. O sea, hipocresía absoluta. Claro, porque no podían encontrar, o sea, alguna prueba contra él. No podían o sea, encontrar pruebas de Torah. Ajá. Entonces usan la palabra de él como para decir, lo dijiste Justamente, vos. vos lo dijiste. Pruebas de Torah no le encontraba ninguna. No quebró ningún mandamiento. Si uno decía, no, vos quebraste tal mandamiento, tal mandamiento, entonces dijeron, con esto. Y además es interesante que los que estaban reunidos eran saduceos, escribas y saduceos. Ujú. Los fariseos creían en el Mesías y en todo lo demás, y los saduceos no tanto. No creían. Entonces es una disputa fuerte también entre un grupo fariseo y un grupo saduceo. Los saduceos no creían en el Mashiach. No, saduceos. no creen en un Mesías. No les interesaba, ellos tenían otra idea política. No les interesaba tanto la idea del Mesías. Los fariseos sí, porque estaban más cerca de la gente y sabían lo que la gente sufría. Eran cristianistas. Claro. Ahora, esto es repetitivo. ¿no? Eso le pasó a Judas por llevar los bolsos. Ahí, ¿no? Que la cúpula del poder es totalmente hipócrita y corrupta. Totalmente corrupta e hipócrita. Totalmente, pero absolutamente. Tal es así que, como siempre les cuento, Caifás después, posteriormente, fue expulsado
de Israel, porque hizo otras barbaridades y lo expulsaron directamente de Israel, lo sacaron. Pero acá tenés a alguien que lo Por exponía, corrupto. era Sí. el Mashiach, ¿no? Pero No quiso volver, como cierta gente. acá tenía alguien que tenía la habilidad de exponerlo como tal. Pero con el pasar de los tiempos es difícil, ¿no? Porque estamos gobernados por gente de la misma. ¿Quién dice que no hay otro Caifás? Ahora, 100 años atrás, 1000 años atrás. No, hace 3 años atrás hubieron Sí. varios Caifáses en el país y hay representantes que los defienden todavía. Claro, es porque tienen el vueltito, por eso Guillermo viene con su BMW, Sí, sí. vive en el Nordelta, Obvio, obvio. todo lo demás. No lo miramos, pero acá tenemos. Tiene una cuenta offshore, tiene una cuenta offshore con 10 millones de euros el señor, que la tiene oculta para que Bonadío no lo llame. Y viene acá con los pobres, para mostrar otra imagen. Claro. Disfrazado. Para vender gato por liebre. Y viene y se va a trabajar las 6 horitas en el subte, vengan pobre tipo, que le aumenten el sueldo. Es el que está ahí sentado. Está ahí. Que está ahí sentado. Bueno, a ver qué más tengo para comentar sobre esto. ¿Hasta qué versículo llegaste? 65. Bueno, ¿podemos volver al 61 que se me pasó, por favor? 61. Sí. Ellos dijeron, este dijo, yo tengo. Una de las acusaciones, dale. Sí. Este dijo, yo tengo el poder de derribar el templo de Elohim y después de 3 días puedo repararlo. Bien. Es el 61. Perfecto. ¿Y qué más? ¿El 62 qué Y dice? el mayor de los sacerdotes se levantó y le dijo, ¿no respondes nada contra el testimonio que estos están levantando contra ti? Espera. Y Yeshua no respondió palabra. 61, ahí tenemos el español. ¿Qué dijeron? Este dijo, Pedro, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Puede destruir el templo y levantarlo en 3 días. Es el primer testigo falso que lo acusa. No, él lo dijo. Está en el Evangelio de Juan. Sí. Él lo dijo. Hablando de Destruyan el templo y en 3 días lo voy a levantar. O sea, no era falso. No, el testigo Estaba sí. diciendo algo que... Juan explica, que no está explicado en Mateo, que él se estaba refiriendo al templo de su cuerpo. Ujú. Entonces, hay que ver qué pasó, quién está explicando de adelante para atrás. Juan. Juan lo explica de adelante para atrás, porque, a ver, y yo mando la frase, destruyan el templo y yo en 3 días lo levanto, y todo el mundo se le quiere tirar encima. Y él después, Juan explica, no, pero lo que estaba diciendo que era el templo de su cuerpo. Entonces, el que escuchó y quería que lo matasen, o era el testigo falso que le pagaban, dijo, yo escuché tal cosa, que él quiere que el templo se destruya, porque él lo va a levantar. ¿Y por qué él lo va a levantar? Porque él es el Hijo de Dios. ¡Ah! ¡Sos el Hijo de Dios! Idolatría. Claro, Y ahí engancha. le dicen después. Claro, y ahí engancha. Eso es cuando uno quiere escuchar lo que quiere escuchar y cómo utiliza las palabras uno para llegar a la conclusión que previamente ya tenían. Y la conclusión que ya tenían es que no es que era una persona a la cual había que juzgar, sino una persona a la cual había que matar directamente. Entonces había que encontrarle algo como para... Pero no por religión, no por No, eso es por política. poder y control. No, fue una muerte política. Eso es por poder y control porque se les estaba yendo la masa. La masa se les estaba yendo porque para colmo este buen señor era un revolucionario, entre comillas, del establishment del momento. O sea, esto está mal, esto no lo hagan, esto es incorrecto, lo que se les enseña es incorrecto, miren lo que hacen. Y bueno, se le tiró al poder de turno y el poder de turno reaccionó. Bueno, ahí por esa reacción es la que yo a veces dudo que estas personas realmente sabían que era Mashiach, pero como le tocó sus intereses personales dijeron, no me importa Mashiach, me quedo en mi estatus. Te acuso para que no lo seas. A mí hay que pensar, porque si eran tipos realmente tan estudiosos de la Torah, no podían tener duda de que eran Mashiach. En esa época No, los cargos se compraban y se vendían. No eran Claro, estudiosos. pero Ah, lo habían ¿eran comprado. estudiosos? ¿No eran estudiosos siquiera? No puedo creer. Era como lo Es que más, están en el gabinete, o sea, Conozco si eran, ahí. no se me ocurre que fueran todos, Sí, lo más sabio de la Torah, dicen. sí, No, no se pero- me ocurre que fueran todos súper estudiosos. Mm. Y aunque lo fueran,
no te olvides la reacción de Rav Shaul. Rav Shaul reacciona contra qué? Contra la interpretación que se hace de la Torah, no contra la Torah. Y reacciona de una manera virulenta, rechaza todo su conocimiento previo, que era el conocimiento de esta gente. Todo el conocimiento de esta gente. Esto tiene que ser así, y esto va a ser así, y yo soy superior, y el que no cree como yo va a ir al infierno, y bla bla, y hay que matarlos a todos. Eran todos Guillermo. Eran todos Guillermo. Todos eran Guillermo. Sí, claro, fundamentalistas. Fundamentalistas. Qué exagerado. Fundamentalistas. Te vendo esta Más o menos, pero no Y además tanto. alcohólico. No hay más. Fuera de esa opinión no hay más. No hay otra. No hay otra. No hay otra. Además de eso, los cargos se compraban y se vendían, o sea que era corruptela total. Claro. Entonces cualquiera interpretaba cualquier cosa. No, porque está escrito y esto hay que hacerlo. Total, yo compré el cargo. Esa persona de fondo no tiene espiritualidad, evidentemente. Porque lo que Jesús estaba haciendo era enseñando y explicando lo que se supone que ellos tenían que Lo hacer. que ellos tenían que hacer, Claro. él estaba tan alejado Israel de la Torá que vino el Mesías. Justamente vino cuando ya Israel estaba alejado. Es más, pero Yeshua no era el único, sino que los esenios también tenían la postura de Ya Yeshua. habían rechazado el templo. ¿Por qué digo yo que sabían de Torah y por qué pienso yo que sabían mucho de Torah, que eran sabios? Porque Yeshua dice, hagan lo que ellos dicen, más no lo que hacen. O sea, ellos Pero sabían la no se Torah. estaba refiriendo ahí a los saduceos, sino a los fariseos. A los fariseos. Ahí está hablando de fariseos y de tzadikim, de saduceos. No, de escribas y fariseos. Capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Pero no, no, saduceos. Ah, saduceos, no. Traducción. No, es que, a ver, el reino de los cielos no es una interpretación ajena a la de los escribas y fariseos, incluso de los saduceos. Sino es la intención del corazón, lo que ellos tenían equivocado. Muchos tenían equivocado, otros no. Acuérdense del escriba que le pregunta a Yeshua cuál es el mayor mandamiento y dice, hermano, no conmigo. El tipo dice, no estás lejos del reino de los cielos, o sea, estás dentro del reino de los cielos. Y es un escriba, o sea, no pasa tanto por ahí. Pasa que la dirigencia estaba totalmente alejada, así alejada del pueblo, e Israel estaba en una lejanía absoluta de la Torá. Por eso viene el Mesías en el punto más oscuro de Israel para traerlo. El Talmud más tarde va a contar que la causa de la destrucción del segundo templo era el odio entre los hermanos. ¿Por qué? Porque las escuelas se peleaban con odio por el poder y el control, porque en Israel el que interpreta bien la Torá es el que tiene el control del pueblo. Claro. Les importaba más el control del pueblo y la política que seguir los mandamientos divinos. O sea, más escuela que... Uno de los problemas que tiene la sociedad israelí actual es que se quiere parecer a las sociedades del occidente para ser aceptado por los países del occidente. Claro. Y nos estamos olvidando continuamente de la Torá. Y eso nos va a tener una consecuencia negativa en el Estado de Israel. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Ya que puedan venir conmigo a Israel, van a encontrar, uno de acá dice, Israel, la gente, lo que debe hacerse. Van a ver, decir, ¿cómo esta gente judía con lo que le 2000 años para volver y hay idolatría, hay tarot, hay esto, hay secularidad? ¿Cómo puede ser? Me vuelvo a la Argentina. Con Joseph. Sí, eso hacen, en los que van se vuelven, no se quedan, y la gente no Hay muchas mañana sorpresas. volvés a Es una vida muy difícil, la guerra, está todo bárbaro, pero hay un alejamiento de la Torá que realmente es muy triste. Es muy triste, sí, está bien, pero verlo pasar es triste. Verlo pasar es triste. Bueno, terminamos el capítulo 26, nos queda capítulo 27, capítulo 28 y hasta el año que viene descansamos. No terminamos con el 26. No, ¿Cómo que pero no? no terminamos. ¿Cómo que no? No llegamos hasta el 75. Lo hay que leer entonces, hay que terminarlo. falta 10. A ver, a ver qué sigue. ¿Qué piensan que puede hacerte? Y ellos respondieron, es culpable de muerte. Entonces le escupieron la cara y lo golpearon en la espalda y otro le agoceteaban la cara, diciendo, vino Masías, ¿quién te golpeó? Y Pedro se estaba parado a la entrada del patio y se le acercó una criada que le dijo, ¿no estabas tú con Jesús el Galileo? Y Pedro le mintió delante de todos y le dijo, mujer, yo no sé lo que estás diciendo. Y cuando pasó por la puerta otra criada lo vio y les dijo a los que estaban parados ahí, este hombre estaba con Jesús en Nazaret, ¿no?
y otra vez negó a Yeshua con un juramento diciendo que no lo conocía. Y poco después se acercaron a Pedro los que estaban en el patio y le dijeron: tú eres del grupo del profeta, es claro por tu habla que eres uno de ellos. Entonces comenzó a negar y a jurar que en ningún momento lo había conocido, y enseguida cantó el gallo. Y Pedro recordó lo que había dicho Yeshua, que antes de que cantara el gallo él lo negaría 3 veces, y entonces fue afuera y lloró con amargura de su alma. Ahí termina el capítulo. Ahí termina. Bien, ¿cuántas veces lo niega? 3. 3 veces, el máximo de la negación. ¿Qué tiene que ver un gallo en todo esto? No era el equipo Morón, no, nada que ver. Es el gallo francés. Nada que ver. ¿Por qué un gallo? Sí, ¿qué más? Y sabemos que ya estaba amaneciendo. ¿Qué más? Sí, está Sí, muy bien, está está amaneciendo. bárbaro. Hasta ahí está bien, gallo y amanecer, ¿qué más? ¿Qué más saben sobre el tema? No es cualquier cosa que se cita esto, ¿eh? Esto tiene un sentido. Cuando ustedes lean las oraciones del Sidur, en la Claro. primera oración del Sidur es: le damos gracias a Dios que le dio la inteligencia al gallo de distinguir entre el día y la noche. Ah, sí, sí. ¿Sí? Bueno, ¿por qué es esa oración? Distinguir el día de la noche. Porque el punto más oscuro de la noche va a ser desde las 2 de la mañana en adelante hasta que canta el gallo. Es decir, las negaciones de Pedro sucedieron en la parte más oscura de la noche, que es el reino de Lilith, o sea, del Claro, mal, claro. el mal de las brujas. El peor. ¿Y quién le pregunta? Y es interesante que le preguntan las criadas, las mujeres le preguntan a Pedro, no le pregunta a ningún hombre. Como una referencia a Lilith. Es una referencia a Lilith. Exactamente. Exactamente. Entonces, cuando pasa todo eso, canta el gallo, viene la luz, el alba, cambia la hora del día, pasa a ser de las tinieblas a la luz, y entonces Pedro se da cuenta de lo que había sucedido y Eso llora. fue internamente también con Pedro, con el hombre, que pasó en su punto más oscuro y después se dio cuenta internamente cuando cambió a la bondad de vuelta. No cambió la bondad. Si hubiera cambiado la bondad, hubiera salido y hubiera dicho: sí, yo estaba ahí y yo soy su discípulo y creo otra cosa y voy que me maten con él. Pero el tipo arrugó, como hubiéramos arrugado Pero cualquiera de no, todos nosotros. al menos yo hubiesen arrugado a todos. Vos vas a la muerte, a vos te llevan. Con Pito y Cadena. Claro. Hizo la gran Guillermo Brito. Con el pito de Martín. Y yo lo mando al frente. No sé. Depende del bolsito que te quede. Depende, claro, todo depende. Y no me dan 30 monedas a mí también. Y la 30. Bueno, frente. 30 Después le pido no tuvo perdón. las 30 monedas. ¿Cuántas? Te explico esto y cerramos. Cerramos. Adiós, Bueno. gracias. Bueno.